tengo un invitado acá especial que se llama nuestro hermano Asís. Hermano Asís, un saludo. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación ante todo. Y gracias también, un saludo al hermano Antonio Córdoba, a Audelio Martínez, al hermano Noé también, y a todos los miembros de Alfa y Omega que una vez más me reciben aquí, y estoy feliz aquí de compartir con ustedes. Cuénteme, hermano Asís, me dice, me estaba comentando usted que justo mañana va a tener una conferencia. Cuéntenos más, amplíenos más sobre esta conferencia. Sí, correcto. El día de mañana voy a tener una conferencia acá en Lima, Perú, para todos los que quieran escuchar sobre el tema. El título es ¿Cómo identificar a un vehículo extraterrestre dirigido? Es mañana sábado 23 a las 7 de la noche. La colaboración es de 20 soles. La dirección es República de Chile, 295, oficina 909, a la altura de la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Ya, ¿a qué hora es? A las 7 de la noche. Ah, ok. Bien, cuando estamos hablando de identificar, ¿qué le puedo decir? Una nave. Una pregunta que siempre, por ejemplo, ahora hemos visto hoy día en la noche, si los hermanos pueden todavía salir a ver afuera y ver el cielo, se van a dar cuenta que hay un cuerpo celeste. La NASA o los medios masivos dicen que es Venus. La pregunta que siempre me he hecho, ¿será Venus? ¿Usted qué opina, hermano Asís? Sí, bueno, en el firmamento podemos observar algunos cuerpos celestes, dependiendo de las fechas, de los años, de los días. Justamente hay algunos que normalmente los que más se notan, digamos, hablando de lo que son planetas, estamos hablando de Marte, Venus, Júpiter, ¿no? Son los planetas que más destacan, ¿no? Y bueno, justamente si no tenemos la tecnología a la mano para poderlos ubicar y saber dónde se encuentran en ese momento, hacia qué lado de donde estamos nosotros, justamente hay pautas para que podamos identificar los cuerpos, poder comparar, saber cuáles son planetas, cuáles son estrellas, también en lo que son objetos que están volando, poder identificar cuáles son aviones o cuáles no lo son, ¿no? Y otros objetos más que puedan aparecer en el cielo. Justamente en esta conferencia voy a dar, digamos, todas esas pautas mediante las cuales las personas van a poder identificar verdaderamente cuáles son los ovnis, ¿no? Llamados ovnis, que en realidad son vehículos extraterrestres dirigidos, ¿no? Y de esta manera también, fuera de poder identificarlos, también les voy a pasar también algunas evidencias de los mismos contactos que yo he tenido, filmaciones en los cuales muestro también estas naves en diferentes posiciones, cruzándose incluso hasta con aviones, ¿no? Naves que han estado sobre mi casa, enfrente de mi casa, ¿no? Ya que mantengo contacto con ellos a todo lo largo de mi vida. Dígame, hermano Asís, cuando usted hace los contactos con los hermanos mayores, ¿cómo es el contacto? ¿Es telepático, por sensación? Cuéntenos un poquito más de ese tema. Sí, yo he mantenido contacto con ellos desde meses de nacido, desde el año 1974. Y a lo largo de mi vida he mantenido contacto de diferentes tipos, de los que son conocidos como primer tipo, segundo, tercero, quinto tipo. Estamos hablando desde avistamientos de sus naves, o caneplas, o Foo Fighters, estas sondas. He tenido experiencias también de tiempo perdido, conocido como tiempo perdido, Lost Time. O también he tenido experiencias en segundo tipo como SLI, Street Lamp Interference, en el cual la interferencia eléctrica se da cuando aparecen estas naves. He tenido contacto de tercer tipo con proyecciones holográficas de estos seres de luz. Y he tenido experiencias de contacto de quinto tipo, en el cual ellos se comunican conmigo telepáticamente. En estas comunicaciones telepáticas he tenido la oportunidad incluso de convocar testigos no invitados, en los cuales incluso han tenido la oportunidad en estos contactos programados ver hasta 7 naves, y fuera de las 7 naves también estas sondas o caneplas o Foo Fighters. Incluso uno de los testigos era un psicólogo, y en otra oportunidad también he podido convocar en este año 2013 incluso a los periodistas de History Channel, y que incluso sale la evidencia, digamos, del haber ido hacia ese lugar, y el testimonio también
de esta aparición en el programa, en una serie que se llama Contacto Extraterrestre, que la emitió History Channel. Los años 1970, 73, 75, llámese 80, mayormente los contactados tenían mayormente, o los que veían ovnis mayormente tomaban fotos, no había casi mucho la de video. No es que no hubiera, habían cámaras de video, sino que en esos tiempos como que el usuario o la persona no tenía a la mano una cámara de video. Sin embargo, tomaban fotos. Pero sin embargo, las fotos que aparecen se ven las naves. ¿Qué le puedo decir? Se ve todo el material, sobre todo de la nave. Pero ahora se está viendo que en los videos se ven en forma, ¿qué le puedo decir? De energía. Como que, ¿qué opinas tú de esto, hermano Asís? ¿Ha habido diferencia o es para poder marcar algo? ¿Puedes ampliar un poquito de eso? Sí, bueno, las apariciones de las naves son de diversas formas, ¿no? Hay diferentes tipos de modelos de naves, ¿no? Formas de apariciones, ¿no? Incluso hablamos de naves tipo plasmáticas, ¿no? Como las del contactado Carlos Díaz de México, que incluso, dicho sea de paso, es muy interesante también su manifestación. El año pasado él manifestó en una entrevista que justamente le estaban ocurriendo, que había tenido avistamientos acompañado, tal cual como yo también lo he tenido también en mi casa, que aparecen estas naves utilizando incluso estas luces estroboscópicas, tipo las que utilizan los aviones, ¿no? Y que a veces las personas piensan que son aviones. Sin embargo, el que nosotros utilicemos estas luces estroboscópicas o intermitentes en nuestros aviones no quiere decir que seamos los únicos en el universo que podemos utilizar esta tecnología de luces, ¿no? Tanto él como yo hemos visto, por ejemplo, que aparecen estas naves sobrevolando y de pronto se estacionan, ¿no?, sobre nosotros y luego retroceden utilizando la misma dirección, ¿no? O en todo caso se quedan estáticos, ¿no? Y después al rato recién avanzan nuevamente, ¿no? Y bueno, y claramente en las filmaciones que yo voy a presentar el día de mañana también van a poder ver esas filmaciones donde se ve claramente los objetos, incluso que son grandes, ¿no? Que tienen dimensiones muy grandes. Ahora, este tipo de apariciones, como dices, son diversas, ¿no? Tanto pues por los tipos de procedencia que pueden ser, ¿no? O por el tipo de modelo de nave, ¿no? Incluso hay naves que aparecen y desaparecen, ¿no? Como que tuvieran una teletransportación, ¿no? O que puedan entrar a otra dimensión. Bien, y por ejemplo, también me estabas comentando que habías tenido también, ahora último, habías tenido una visión de Chilca y justo fuiste a Chilca y pudiste ver también más naves. Cuéntanos sobre eso. Sí, justamente he tenido el año pasado, ¿no? En noviembre tuve un contacto telepático en el cual ellos me avisaron prácticamente, me dijeron el día 30, unas personas quieren ver, me dijeron hay unas personas que se van a acercar queriendo ver nuestras naves, diles que el día 30 vamos a aparecer en el lugar que estás visualizando. En ese momento yo visualicé un lugar determinado de Chilca, del desierto, una parte de un cerro exactamente. Y bueno, no pasaron ni 15 horas y una persona se comunicó conmigo, que no veía tiempo, muchos años, y me dice, bueno, ¿cómo estás?, etcétera, y me saluda y me dice que una pareja de amigos y él querían ver las naves y si podíamos ver. Yo le conté lo que había sucedido y le dije, esperemos el día 30, ¿no? Fuimos y bueno, se dio la experiencia, ¿no? Ellos muy asustados porque nunca habían tenido un avistamiento de estas naves, asustados ante la aparición de las dos primeras naves, ellos se quedan en el campamento y yo me acerco hacia esas naves. Al poco rato, mientras yo caminaba también de regreso, aparecieron otras luces, sobre ellos volaron 3 naves más, ¿no? Finalmente, cuando yo llego a donde estaban ellos de regreso, ellos muy asustados me dicen que una de las naves, como que quiso descender, se puso de color rojo, tenía una forma circular y con una forma como una colita alargada, tipo espermatozoide o renacuajo, y bueno, sintieron en ese momento una tranquilidad, una paz que les irradió este objeto. Y después de haber bajado, digamos, como ellos decían que parecía como en un movimiento de ingravidez, no sentían ningún ruido, dio una especie de círculo alrededor del campamento y se fue este objeto, ¿no? Al final aparecieron también los llamados Foo Fighters o Caneplas
en este encuentro programado. Nuestras 3 personas fueron testigos de esa aparición, de ese contacto. Y bueno, hace poco también, el 2 de noviembre de este mes, también yo había estado unos días en el desierto de Chilca. Justamente estuve como 3 noches, 4 días meditando, haciendo yoga. Mi hijo, mi esposa habían hecho un viaje hacia Argentina. Mi hijo pertenece al Coro Nacional de Niños del Perú. Tenía un evento allá de participación de un evento de música, ¿no? De música barroca a nivel internacional. Y bueno, cuando regresaban de esta participación, yo justo cuando había estado en el desierto, uno de esos días, yo iba a punto de regresar para Lima, me dicen telepáticamente como que espérate a que llegues a Lima que vas a saber algo de nosotros. Bueno, cuando yo llegué ese día 2 de noviembre acá a Lima, no obtuve ninguna noticia, pasaron las horas, llega la noche, voy al aeropuerto a recoger a mi hijo y a mi esposa y me doy con la sorpresa de que ni bien bajan del avión me dicen de que durante el vuelo habían estado acompañados por una nave, por un ovni. Lo bueno fue de que fuera de ellos, sus compañeras también que estaban en el avión pudieron tomar fotografías, ¿no? Y bueno, estas fotografías también pueden ver un video que he hecho con las fotografías explicando el caso. Pueden ver esas evidencias, lo voy a pasar también mañana. Y también pueden ingresar también a mi canal YouTube, www.youtube.com/user/AsisUniverse, ASISUNIVERS. O también en el Face, que es Asis Universe, igual. Bien, mi hermano Asís, en algún momento los seres, cuando se comunican con usted por telepatía, te han dicho cuál es la misión, por qué a ti, por qué. Sí, bueno, como mencioné, ellos se han estado comunicando, digamos, o acercando a mí desde meses de nacido, ¿no? Obviamente, el primer acercamiento yo tenía meses de nacido, estaba en brazos de mi madre y una nave bajó, descendió bastante, asustándola lógicamente a mi madre que estaba dentro del auto que estaba parqueado. En ese entonces, lógicamente, yo no tenía conciencia de lo sucedido. Pero posteriormente fueron apareciendo y acercándose a mí cuando yo tenía 4 años, 7 años y así sucesivamente. Ya digamos, en el año 2011 fue que empezaron a aparecer ellos, digamos, a diario, por decirlo, arriba de mi casa, enfrente de mi casa. Yo empecé a evidenciar estas apariciones, a pesar de que pues a lo largo de mi vida había tenido un montón de experiencias de diversos tipos, yo siempre lo había tenido como algo muy personal, algo muy espiritual, y bueno, lo mantenía en reserva o lo compartía con personas muy cercanas a mí. Pero en este 2011, luego de esa aparición, esas apariciones diarias, ellos me manifestaron telepáticamente y después confirmándolo con una aparición más, de que querían de que difundiera estas evidencias y que empezara a hablar, a difundir las experiencias que yo había tenido, buscando de que apoyara, digamos, un despertar de conciencia a nivel mundial, que compartiera con la humanidad todas esas experiencias y que de alguna u otra forma aporte a ese despertar de conciencia, ¿no? Es por eso que a partir de ese 2011 empecé yo a hablar en medios. Y justamente fue con ustedes que justamente me abrieron las puertas y que comencé yo a difundir estos mensajes y estas evidencias, ¿no? Sí, pues, tú sabes, como tú sabes, hermano Asís, desde los años, bueno, se puede decir desde que el ser humano ha tenido uso de razón, siempre ha estado viendo estas divinas naves, ¿no? Y cada vez está abundando más. Es más, yo sé que mucho anteriormente, se puede decir, en los años 70, 80, cuando yo he tenido uso de razón, el que hablaba de una divina nave prácticamente lo tildaban de loco, ¿no? Pero ahora desde acá yo le digo, muy modestamente le digo, ahora el loco es el que no cree, ¿no? Porque prácticamente hay muchas pruebas, ¿no? Y verdaderamente, y eso lo he podido comprobar, porque cuando he estado hablando sobre todo con los jóvenes, y yo les pregunto, ¿y ustedes qué opinan de las naves, las divinas naves, ¿no? Y siempre en el cambio de opiniones, los mismos jóvenes se agarran y empiezan a conversar y dicen, sí, vendrán de otra dimensión, empiezan a hablar, y por ahí siempre salta uno, se están hablando cosas, a veces dicen que son temas de los Thundercats, mucho Goku, ¿no? Entonces los demás lo voltean y lo miran, como decir, oye, ¿qué pasa contigo, no? O sea, todos estamos, si somos 9 personas, de las 9, los 8 estamos
compartiendo ideas y uno dice que no, que ya ahora ha habido un cambio, ¿no? Un cambio, la tortilla se ha volteado, ¿no? ¿Tú también lo ves igual? Sí, efectivamente, ¿no? Con el pasar de los años cada vez más se está, digamos, destapando, se está dando a conocer la verdad, la gente está razonando, dándose cuenta, hay mayores evidencias, cada vez son mayores también los contactados a nivel mundial y cada vez son más las personas también que están comenzando a hablar, porque había muchas personas también que habían permanecido, digamos, con sus testimonios, evidencias guardadas y no se atrevían a hablar, ¿no? Tal es el caso, pues, de que en el 2011 también con ustedes fui invitado, pues, al congreso que organizaron ustedes y ahí también tuve la oportunidad de participar con Jesse Marcel Jr., ¿no? Que lastimosamente hace unos meses, hace poco, ¿no? Ha fallecido, ¿no? Y que justamente, pues, él era niño cuando su padre recogió los restos del ovni estrellado ahí en Roswell, ¿no? Y que, bueno, junto con él hay muchas personas que han empezado a hablar sobre ese caso. Y muy aparte de eso, de ese caso, también hablamos de políticos, hablamos de la misma religión católica que poco a poco también está aceptando la posible existencia o que hay existencia, mejor dicho, de vida extraterrestre. Hablamos también del caso del Papa Juan XXIII, ¿no? Que también su asesor también habló no hace muchos años también sobre el caso que habían tenido el contacto en Castel Gandolfo, ¿no? Sí, pues sí, me acuerdo de ese, ¿cómo se llama? De ese congreso en el cual tú participaste y me acuerdo que vino una hermana fue y leyó la varita, pues, ¿no? Del caso fue muy impresionante porque ella leía, o sea, le habían dado ese don, ella misma dijo, ¿no? De poder leer las escrituras de los hermanos mayores, ¿no? Y fue muy emocionante porque la verdad, traducir sobre todo, escritura de los hermanos mayores y sobre todo fue tan magnético, fue que fue positivo, ¿no? Y claro, había mucha gente que empezó a grabar y la verdad fue muy emocionante yo me acuerdo de ese congreso y participaron y bueno, lastimosamente partió este hermano, ¿no? Y como sabes tú, cada vez está acentuándose más, hay más contactados, y es como que está cambiando el concepto, ¿no? de la gente, inclusive, pero ¿por qué seguir ocultándolo? ¿Por qué todavía existe? ¿Por qué crees tú que puede estar existiendo eso, tanto ocultamiento? Bueno, porque siempre hay poderes de por medio, ¿no? Que si quieren beneficiarse solamente ellos, ¿no? Sabemos, pues, a nivel mundial existen ya tecnologías, ¿no? que se podrían usar, por ejemplo, para dejar de utilizar la gasolina, el petróleo, ¿no? Y sin embargo se siguen ocultando esas tecnologías o no se permiten usar, ¿no? Sabemos también, igual que la medicina, hay muchos desarrollos que podríamos tener de cura para otras cosas que actualmente no se están usando, ¿no? Entonces, siempre hay de por medio esos intereses, ¿no? Intereses por medio de poderes, de personas a nivel mundial u organismos a nivel mundial que se interponen, ¿no? Pero poco a poco la gente está entrando en conciencia y ya no van a poder seguir ocultando las cosas, ¿no? Es por eso que poco a poco se está filtrando también información que sale a la luz y como decía hace un momento, ¿no? No solamente políticos, sino también militares también están dando a conocer cosas que estuvieron ocultas, archivos, evidencias. Hablamos también de pilotos, hablamos también de astronautas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú también estamos hablando del caso de Oscar Santamaría Huertas también, ¿no? Que él mismo persiguió un ovni en el año 1980, ¿no? Sobre la base de La Joya, ante 1800 testigos, ¿no? Que estaban ahí, todos recién puestos en fila, ¿no? Temprano. Entonces, hay muchas evidencias, ¿no? Y que poco a poco se están dando a conocer, ¿no? Y bueno, la gente va a tener simplemente que enterarse de las cosas y tomar conciencia, ¿no? Claro, y también como que nos estamos acercando a un cambio, ¿no? Muchas de las personas, muchos de los seres, se hizo una publicidad muy grande en el año, sobre todo para esperar el 21 de diciembre, ¿no? Y la verdad que yo siempre, bueno, sí, se dijo por esta radio, el problema no era el 21 de diciembre, sino el problema era de qué es lo que iba a suceder después del 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque en realidad no iba a suceder absolutamente nada, ¿no? Porque decían que iban a bajar, muchas empezaron a hablar, dieron muchas teorías, ¿no?
El problema se decía por qué después, porque la verdad, verdaderamente habían personas que posiblemente iban a decir, no, ya dijeron una de 21 de diciembre y ya no va a pasar nada. Si alguien dice el 25 del año 2013, del 25 de diciembre del año 2013 va a suceder algo, o va a haber un terremoto en tal país, y ya la gente como que ya no cree, porque ¿sabe qué? Así dijeron el 21 de diciembre y no pasó nada, ¿no? Entonces, como que fue algo comercial, ¿no? Fue algo comercial eso, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Hubo mucho oportunismo al respecto y muchos libros, muchas ventas, mucho merchandising y cosas por el estilo, ¿no? Básicamente, pues, ¿no? Y bueno, incluso por ahí he escuchado de fechas, como dices, también posteriores, ¿no? Que por ahí quizá no nos asombre, pues, ¿no? De que aquí a unos años también vuelven a moverse todo en tema de alguna fecha específica, ¿no? Pero bueno, en relación a ello, pues yo verdaderamente, si hablamos del fin del mundo, nadie sabe exactamente cuándo va a ser eso. Y si hablamos de una fecha en que seres de otros mundos vayan a querer darse a conocer, tampoco podemos hablar de eso. Y pienso yo que verdaderamente el momento adecuado para que ellos den ese paso de acercarse va a ser cuando verdaderamente el hombre dé primero el paso de cambiar, ¿no? Un paso de que deje de existir esta violencia por el cual estamos viviendo, las guerras por el cual vivimos y vemos a diario por televisión que hay en diferentes partes del mundo, ¿no? El día que verdaderamente el hombre tome conciencia, ¿no? Y se comporte, digamos, como hermano, ¿no? Yo creo que en ese momento es que verdaderamente estos seres que son más evolucionados que nosotros, también a nivel espiritual, o sea, me refiero a muchos de ellos con los que mantenemos contacto, ¿no? En ese momento ellos van a acercarse, digamos, por la humanidad, ¿no? Si no, ¿para qué en este momento se acercarían, no? Si nosotros mismos no nos conocemos unos a los otros, ¿no? Peor aún. Y si no, si imagínate, si nosotros tuviéramos la tecnología, adquiriéramos de un momento a otro tecnología avanzada como para poder ir a otros mundos, ¿para qué iríamos? Sucedería lo mismo que sucedió quizá cuando vinieron de otros países hacia América, ¿no? Y que al final destruyeron, maltrataron, digamos, explotaron, ¿no? Sucedería exactamente lo mismo. Quizá el hombre, bajo la mentalidad que tiene actualmente, egoísta, de querer más poder, riquezas, etcétera, ya habiendo destruido prácticamente este planeta Tierra, en vez de tomar conciencia y reconstruirlo, cuidarlo, ¿no? Antes de que se siga destruyendo más, quizá pues iría a otros mundos simplemente para dejar y seguir destruyendo otro y simplemente tener mayor abundancia de riquezas nada más, o esclavizar a otros que sean indefensos y que estén por debajo de la tecnología que tengamos en ese momento. Así es. Sí, pues, y como que ellos como que son guardianes, pues, ¿no? De sobre todo del ecosistema, de cuidar más a la madre tierra, porque en realidad está sucediendo algo muy, se puede decir, desastroso, sobre todo con la madre tierra, ¿no? Las bombas, lo que está sucediendo en Japón, que no se dice abiertamente, ¿no? Pero ahí prácticamente hay un desfogue de radioactividad, dicen que se está controlando, pero verdaderamente eso nosotros realmente no le podemos estar creyendo. Hay posiblemente que le crean, otros que no, pero y eso va destruyendo el ecosistema, va destruyendo cada vez al ser humano. Pero sin embargo, el Divino Padre Eterno habla en la Biblia, bien claro lo anuncia, ¿no? Y al final de los tiempos habrán señales en los cielos. Estamos a puertas prácticamente de un cambio. En realidad no se sabe la fecha, sí, es bien cierto, pero sin embargo los anuncios que nos da el Divino Padre Eterno cada vez están muy claros, cada vez estamos avanzando. Primero el Divino Padre Eterno se manifiesta con su doctrina planetaria, que viene en este caso de ser la divina ciencia celeste, la divina revelación alfa y omega. Este divino conocimiento viene para abrir nuestras mentes. Bien, vamos a ir a un corte y retornaremos con más preguntas acá con nuestro hermano Asís. Bien, hermanas y hermanos, estamos en la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, por sus ondas amigas de Unión La Radio, la más potente del Perú. Bien, hermanas y hermanos, anunciamos que este domingo, por temas de elecciones, no va a haber exposición de divinos planos.
este domingo no va a haber exposición de divinos planos ni conferencia. Vamos a continuar. Estamos acá como invitado, tenemos a nuestro hermano Asís y justo estábamos hablando sobre todo de las divinas naves. Él tiene contacto con naves plateadas y ¿qué opinas tú? ¿En algún momento ellos te han hablado algo sobre el tema de la madre tierra? Ellos en algún momento, porque ellos están como guardianes, ¿no? De sobre todo de acá de la tierra. ¿Sabes algo de esto al respecto? ¿Nos puedes ampliar un poquito? Sí, correcto. Yo recuerdo muy bien al respecto. En el año 90, en los años 90, un día ellos me dijeron, ¿no? Me dijeron telepáticamente algo así como: esperemos que no llegue el día en que se levanten y sea muy tarde y no hayan hecho nada para poderlo evitar. Y en ese momento, mientras aparecía una nave frente a mí, yo tenía una especie de visión mental en el cual yo veía la Tierra totalmente oscurecida, sin luz, sin vida, todo destruido, ¿no? Y prácticamente pues ellos me estaban dando a entender en este mensaje, yo captaba todo lo que me daban a entender, era de que básicamente debíamos de cuidar nuestra naturaleza, de que debíamos de dejar de tener guerras, ¿no? Cuidar nuestro mundo en general, nuestro planeta, ¿no? Y que vivamos, digamos, en paz, ¿no? Y que nos preocupemos por todos los seres vivos en general, ¿no? Hablando de plantas, animales y de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Entonces, básicamente este mensaje pues encerraba todo eso, ¿no? Y se me quedó muy grabado, ¿no? Coméntenos, hermano Asís, en los contactos que has tenido con las divinas naves, ¿siempre han sido los mismos o han sido diferentes? Han sido diferentes seres, ¿no? De procedentes de diferentes lugares. Estamos hablando de seres de Lira, de Alfa Centauro, de Venus, de Ganímedes. ¿Y algún su mensaje, alguna diferencia entre ellos? ¿Algún momento te han dicho cómo son sus...? Te comparto, mira, hay un libro apócrifo que se llama En los tiempos de Abel, ¿ya? Y habla de Venus, ¿no? Abel, en los libros apócrifos aparece que es el mismo divino maestro que vino, ¿no? Pero en ese tiempo vino sin doctrina, pero sin embargo en esos tiempos él organizó la asociación Kotbat. Los Kotbat eran seres que usaban mucho el tercer ojo, la telepatía, utilizaban todo lo que era el poder mental. Y él hablaba de los hermanos de Venus, que ahí existía la igualdad. ¿Sabes algo de esto al respecto? No he escuchado al respecto, pero sí, digamos, sobre lo que son, digamos, las naves, ¿no? Yo he tenido incluso la oportunidad de filmar el primero y segundo ovni triangular acá en el Perú. Yo he tenido oportunidad de filmar uno sobre mi casa, acá en Lima, y el segundo justamente fue una filmación muy interesante porque fue mediante un contacto programado. Ellos un día anterior habían aparecido sobre mi casa también, y justamente yo telepáticamente, en esta ocasión fui yo quien les hizo la transmisión, digamos, de pensamiento, y les dije de que al día siguiente iba a viajar hacia Paracas y que por favor se podían aparecer allá. Fue así que se dio el contacto al día siguiente en Paracas, y esa vez aparecieron también con una nave triangular, ¿no? Con lo cual yo podía ahí llegar a la siguiente conclusión, ¿no? De que por un lado, de que el contacto no solamente se puede dar por medio de ellos hacia uno, sino que también ellos pueden captar lo que uno quiere transmitirles telepáticamente, ¿no? Y no es la única vez que ha sucedido, ¿no? Sino que en otras ocasiones yo también he transmitido y ellos han respondido automáticamente. Y por otro lado, algo muy interesante es de que justamente ellos, al aparecer con esta nave triangular, lo que podíamos llegar a una conclusión también es de que justamente estas naves triangulares también son entonces de procedencia extraterrestre, ¿no? Lo cual normalmente acá se nos está haciendo creer, ¿no? De que es tecnología americana, o que son aviones espías que están apareciendo a nivel mundial en diferentes países en forma triangular. Pero por el contrario, ya con esta experiencia uno puede llegar a la conclusión pues de que hay naves extraterrestres triangulares, y que más bien la tecnología terrestre de grandes potencias están tratando de igualarla o copiarla, o por otro lado también tratar de confundirnos a nosotros si es que observamos estas naves y que simplemente pensemos de que son ellos las grandes potencias por diferentes países, ¿no?
Claro, como que desde los tiempos en la internet estaba muy plagado de esta información, sobre todo de la sociedad Grill, que era en los tiempos de Hitler, ¿no? Que parece que ellos estaban, o sea, la sociedad Grill era un grupo de científicos, o sea, y a la cabeza lo tenía Hitler, y ellos como que tenían contacto con seres pero que no eran de la luz, sino eran de las tinieblas, ¿no? Y ellos, bueno, había mucha información, sobre todo de construcción de platillos voladores. Bueno, y como ustedes saben, en este caso lo de las tinieblas no son como lo de la luz, ¿no? Lo de las tinieblas te dan algo, pero tú tienes que dar algo a cambio, ¿no? Y bueno, y la deducción que se puede sacar de que en ese tiempo, pues, cuántos millones de judíos mataron, ¿no? Al final ese magnetismo fue absorbido por estas entidades negativas, ¿no? Pero sin embargo, desde esos tiempos ya hay información prácticamente de que se estaba tratando en lo posible construir, ¿no? Platillo volador, o sobre todo tecnología, ¿no? de platillos voladores. Es más, Hitler llegó con una delegación, se llegó a ir a la parte antártica, ¿no? Al polo sur, que se llama, ¿no? Que prácticamente el polo sur también está, no sé si te has dado cuenta, no aparece, no hay información, y prácticamente este polo sur es más grande que Europa. ¿Sabes algo de esto? Sobre todo del polo sur. Bueno, hablando de los polos, justamente pues me has hecho recordar, ¿no?, sobre lo que es la Antártida, que hace no mucho pues se ha dado a conocer la aparición de unas pirámides, ¿no? Que justamente incluso se habla de que estas pirámides, pues con los deshielos que hay, ¿no?, han aparecido, que han estado bajo la nieve, y que incluso se está hablando, especulando de que son muy similares pues a las tres pirámides principales en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, recién se están dando las exploraciones e investigaciones del caso, ¿no? Vamos a ver qué cosas más se pueden encontrar por ahí, ¿no? Pues, y así como, y también las pirámides que fueron de Egipto fueron construidas también en los tiempos que se puede decir egipcios, pero también fueron construidas también por el sudor de la gente, ¿no? Pero en este caso, estas apariciones de pirámides que hay en los polos, también ha habido pirámides también en la Atlántida, ¿no? Se dice mucho, que se habla de la Atlántida, de que nosotros estamos pisando, este suelo donde estamos era la Atlántida, ¿no? Y también parte de la Lemuria, ¿no? Con los continentes antes perdidos, ¿no? O sea que prácticamente la Tierra, como todos sabemos por divino conocimiento, que la Tierra nace del ángulo recto a 90 grados, nace como una chispita. Entonces, naciendo como una chispita, logrando ser una molécula, al crecer, pues ha habido infinitas formas de geometría, sobre todo de los continentes, ¿no? O sea, cuando la Tierra del tamaño de una pelota en un ping pong, prácticamente pues el mundo o la geometría, o posiblemente lo que estaba poblado por seres diminutos o microscópicos, era diferente los continentes, ¿no? Y así fue creciendo la Tierra, y ha pasado por varios ¿qué te puedo decir? Cambios, ¿no? Entonces, pero de esos tiempos los seres de los hermanos mayores nos vienen visitando, y cada vez se agudiza más. Dime, ¿qué sabes tú de los niños índigos? Bueno, en realidad no podría hablarte mucho al respecto, ¿no? Pero a lo largo de los años, pues, han ido llegando más niños, digamos, a este mundo, ya digamos con ciertas facultades, ¿no? Vemos de que hay muchos niños que sin tener conocimiento alguno empiezan a hacer imposición de manos, ¿no? O nacen con muchos talentos, ¿no? Algunos hablamos también de telepatía, algunos que vienen incluso recordando vidas pasadas, ¿no? Hay muchos casos que aparecen niños que recuerdan que anteriormente han estado viviendo en otros lugares, ¿no? O que conocían ciertas cosas que no debían por qué haberlo conocido, ya que recién eran niños, ¿no? Y tenían muchos vagos recuerdos, o incluso recuerdos muy claros, ¿no? Posiciones, ciudades, nombres, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma pareciera pues de que hay un nivel de conciencia que está cambiando, no solamente para la humanidad que estamos viviendo, sino también para los nuevos nacimientos, los nuevos humanos que están llegando, digamos, desde hace algunos años atrás, ¿no?
Sí, así es. Inclusive también acá nuestro hermano José Córdoba tuvo la oportunidad de entrevistar a la hermana Mari Carmen, una doctora peruana, pero que está allá en Alemania, y nos amplió mucho sobre el tema de los niños índigos, y ella hablaba mucho que estos niños índigos, dice que había un niño, por ejemplo, ella conocía niños de que estaba en Alemania y otro niño estaba en Turquía, y entre ellos no se conocían, pero se podían comunicar. Muchos de ellos, dice que ella tuvo la oportunidad de ver cómo dibujaban, pero así, planetas, naves, ¿no? Y bueno, ya nosotros por divino conocimiento sabemos que estos niños pues prácticamente son sus temas de que son anteriores vidas, ¿no? Y dígame, hermano, así, ¿usted qué opina de la reencarnación? Bueno, definitivamente que existe, ¿no? Yo he tenido experiencia al respecto, ¿no? Hace muchos años yo tuve la oportunidad de hacer unas regresiones, ¿no? Y posteriormente, después que habían pasado años de esas regresiones, pude incluso viajar, tuve un viaje hacia Europa y llegué a un lugar en el que justamente ubiqué que era un lugar que yo había vivido en unas vidas anteriores. Y bueno, incluso pues con una literatura de ese lugar pude comprobar, incluso en una habitación que yo me había visto y que justamente comprobé que había sido una biblioteca en la cual yo me veía escribiendo, y justamente comprobé que en ese lugar justamente había muchos manuscritos, ¿no? Y todo daba de acuerdo a las visiones que yo había estado ahí, ¿no? Entonces de alguna u otra forma pues esta experiencia personal me corroboró, ¿no? A pensar de que efectivamente pues no, tal como lo sospechaba, como sabía por los estudios también que he tenido con referencia a lo que es la reencarnación, esta experiencia personal me confirmó aún más eso, ¿no? Y bueno, y sabemos también, por ejemplo, pues por casos muy conocidos también, por parte de los Dalai Lama, los lamas, ¿no? Los lamas, de alguna u otra forma, por su avance espiritual, por su evolución que ellos tienen, pues su preparación espiritual con la meditación y muchas actividades que ellos hacen. Incluso algunos de ellos tienen las facultades en determinado momento de pronosticar y decir dónde van a reencarnar, ¿no? Y tal es así que se cumple. E incluso los niños en los que ellos reencarnan, justamente incluso les presentan algunos objetos y ellos finalmente los reconocen, ¿no? Cuáles han sido sus anteriores vidas, ¿no? Incluso yo recuerdo la anécdota de un lama, ¿no? Que después de que había reencarnado y llevan a este niño al templo, al momento que ingresa al templo donde había vivido el lama antes de fallecer, encuentra un auto viejo en el cual lo patea y dice que por qué no lo habían sacado, ¿no? Si él le había dado la orden, ¿no? Y antes de fallecer le había dado la orden de que botaran ese carro de ahí, ¿no? Bueno, hermano, antes ya de concluir, a ver algunos tips, porque yo sé que muchos de nuestros hermanos, hay muchos que no han visto y otros que han visto, millones han visto y millones no ven. Pero estos millones que no ven, algunos tips para poder ver naves plateadas, hermano. Bueno, ante todo, lo más importante es el contacto interno. Siempre digo lo mismo. Lo más importante, más que estar buscando afuera, es el contacto con nosotros mismos. Empecemos por ese contacto interior, cambiar nosotros, cambiar nuestra familia, para así de alguna otra forma ir cambiando poco a poco también con la sociedad, ¿no? Ese despertar de conciencia. Pero si hablamos de un contacto con seres de otros mundos, como bien lo mencionaba, ellos se contactan con nosotros telepáticamente, así que ellos desde lo alto pueden incluso ver nuestra aura, ellos pueden saber qué estamos pensando, así que estas leyes divinas, la ley por ejemplo de causa y efecto, o la ley de atracción, si hablamos de la ley de atracción, nosotros atraemos lo que pensamos, ¿no? Nosotros pensamos y nos convertimos en lo que pensamos, nosotros materializamos nuestros pensamientos. Así que si nosotros con la telepatía, ¿no? Los llamamos, ¿no? Nos podemos comunicar con ellos, ellos van a captar estas frecuencias telepáticas y se van a acercar a nosotros, se van a aparecer a nosotros. Pienso de que si creemos verdaderamente que existen y estamos constantemente pensando en ellos tarde o temprano se van a aparecer a nosotros, vamos a poder tener la oportunidad de observar sus naves. La telepatía, no hay barreras para la telepatía, no hay distancias para la telepatía. Estén donde estén ellos, van a poder captar nuestros mensajes, nuestro llamado. Así que, bueno, básicamente es eso, y practiquen mucho la meditación,
es uno de los caminos para lograr ese contacto interno y el contacto también externo con otros seres espirituales, seres evolucionados que van a ayudarnos también y guiarnos. Así que, por otro lado, no me queda más que invitarlos a esta conferencia del día de mañana. Es una conferencia muy importante, muy interesante. Justamente se titula ¿Cómo identificar a un vehículo extraterrestre dirigido? Esta conferencia el día de mañana, sábado 23, a las 7 de la noche. Es una colaboración de 20 soles. La dirección es República de Chile 295, oficina 909. República de Chile 295, oficina 909. Esto queda a la altura de la cuadra 2 de la avenida Arequipa. Bueno, ahí también hay una promoción. Yo he escrito un libro. El libro se titula Ovnis, el inicio de un contacto. En este libro es muy interesante. También doy algunas pautas también para este contacto interno y también para identificación de las naves. Cuento también experiencias. Mañana voy a mostrar también videos de estas evidencias, de estos contactos, de estas naves, para que puedan ver y diferenciar. Y bueno, el libro, justamente hay una promoción para los que deseen adquirir este libro. El libro está a 50 soles y bueno, ya la entrada es gratis comprando este libro. Pueden visitar mi página web, que es www.youtube.com/user/AsisUniverse. Asis Universe, igual también para el Facebook. Se escribe ASISUNIBERS. Muchas gracias, más bien Alfa y Omega. Muchas gracias a ti, Juan, a Antonio Hermano Corva, a Audolio Martínez y a todos los hermanos que están escuchando. Muchas gracias. Bien, fueron la despedida de nuestro hermano Asís, y para nosotros nos queda invitarlos para este martes 26, no se olviden, hermanos, martes 26, a celebrar la nueva Navidad, un nuevo concepto, con un nuevo divino conocimiento. El que habla agradece infinitamente la oportunidad que me han dado y doy gracias infinitas al Divino Padre Eterno. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y gracias a nuestro hermano César Zúñiga, que él está en los controles. Muchas gracias. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar.